Así es como escogen al 13º discípulo, que es Matías. Este, Ahora vamos a hablar del punto número 2, Iglesia testigo de Cristo. Dice: la iglesia con sus palabras y obras debe dar testimonio de Jesús, en especial de su resurrección, ante los miembros del Sanedrín que quieren impedir el testimonio. Dice ahí en Hechos 4, del 19 al 20. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si a los ojos de Dios está bien obedecerles a ustedes más que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Entonces ellos siempre, ya después de que se quitan el miedo, empiezan a hablar de su maestro, y ya realmente no les importa lo que los judíos tengan planeado, ¿verdad? A pesar de que ellos fueron martirizados y habían sido perseguidos, los discípulos tenían una encomienda de Jesús y ellos realmente la realizaron, ¿verdad? En base a esta obediencia, los apóstoles predican con valentía el nombre de Jesús y realizan señales y prodigios en medio del pueblo. Ante esta palabra muchos creen, pero por eso la palabra crece, se difunde y se multiplica. Pero muchos otros se obstinan, rechazando el testimonio, y hasta persiguen a los cristianos. Y Esteban es el primer mártir testigo de Jesús. Vamos a ver lo que le pasa a Esteban. Ya sabemos que fue el primer mártir y que él muere. Y se lo vamos a platicar aquí en la cita bíblica, que es Hechos 7, 54 al 60. Y también es Hechos 6, del 8 al 14. Vamos a leer primero esa. Hechos 6, del 8 al 14. Es la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegaron de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Y nos pasamos a el 7, 54 al 60. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se tapaban los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaban a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Entonces él es el primer mártir, ¿verdad? Pero se fijan que a través del Espíritu Santo él era una persona que ya les hablaba con cierta grado de enseñanza, y ellos no le podían debatir, los judíos, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces esa es la vida de Esteban, el primer mártir. Y como vemos, ellos siempre proclamaban a Jesús como testigo, ¿verdad? Y luego nos vamos a lo que es la Iglesia Comunidad Universal, lo que les había dicho, que estaba abierta para todos.
El ingreso a la iglesia se realiza a través de la predicación apostólica, que suscita la conversión y la fe en los oyentes, que luego son bautizados. Es el primer anuncio o querigma, que es profundizado en la catequesis. Un ejemplo es después del acontecimiento de la venida del Espíritu en Pentecostés y el discurso de Pedro, que es en Hechos 2, del 38 al 39. Dice: conviértanse, que cada uno se bautice en el nombre de Jesús, el Mesías, para que se les perdonen sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, que fue prometido a ustedes, a sus hijos, y a todos los que están lejos, y a todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Palabra de Dios. Entonces ahí entendemos que la iglesia realmente no era para las personas que vivían en esa comunidad, en la tierra prometida o en Palestina, sino que a todos los que el Señor quisiera tomar, a todos los que Dios quisiera convertir, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también la vida pero la conversión de San Pablo y lo que le pasa a él también, ¿verdad? Por eso tanto los judíos como gentiles pueden pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Es universal. Y luego el punto número 4 dice: iglesia, comunidad con características propias, ¿verdad? Y dice ahí en Hechos 2, el 42, los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Se fijan que esa era unas características esenciales. Participaban en la fracción del pan, compartían el pan, hacían oraciones. La enseñanza era a través de los apóstoles, y que tenían un mando, por decirlo así, y tenían bienes en común. ¿Qué significa tener bienes en común? Ahí viene más abajito. Dice: los apóstoles enseñaban la palabra predicada por ellos, viviendo una gran unión fraterna. Ellos estaban muy apegados entre ellos, se ayudaban, y no había entre ellos ningún necesitado ni pobre. Eso significa que tenían bienes en común, que entre ellos procuraban que no tuvieran alguna necesidad de sus hermanos, ¿verdad? Entre ellos se ayudaban. Y también la fracción del pan, como ya les dije, que es lo que ahorita conocemos como la Eucaristía, y formando una comunidad de oración. Esas características eran muy importantes. Si las trasladamos a nuestra época, son iguales a las que ahorita hacemos en la iglesia. Es una fraternidad, se comparte el pan y el vino, que es la Eucaristía. Se hacen oraciones, el apóstol lo sustituimos por lo que es el sacerdote, es el que nos da la palabra, nos da la homilía, nos da una enseñanza. Y sobre todo eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que comprender que la iglesia primitiva era de esa forma, y al momento de trasladarla a nuestra época es igual. Cambia un poco porque la iglesia tiene sus modificaciones, pero siempre todo a la fe, a la luz del Espíritu Santo. Realmente nosotros vivimos en una comunidad católica en la que todos tenemos una participación muy importante, y sabemos realmente lo que significa acudir a misa todos los domingos, en nosotros participar en las cuestiones de la iglesia, en los grupos, en las necesidades de los feligreses, y todo lo que conlleva que podamos tener esa participación, pues nos une como fraternidad, como comunidad. Entonces esa era la forma y la estructura de la iglesia primitiva. Entonces ahora vamos a ver cómo se expande realmente a través de los apóstoles. Miren, el plan de la expansión de la iglesia es ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta los confines del mundo, ¿verdad? Se trata de una iglesia en constante camino. ¿Qué significa? Que va creciendo, que los apóstoles van llegando a comunidades en donde no se conocía nada de Jesucristo, o se tenía un entendimiento, o han llegado noticias, pero no a ciencia cierta o así en contexto realmente lo que se había significado
Jesucristo, la vida de él, sus obras, sus enseñanzas. Llegan los apóstoles y hacen lo mismo, ven a los enfermos, ayudan a los necesitados, hacen milagros y sanan a personas y las curan. Entonces esa iglesia se va expandiendo a través de los apóstoles. Ese era el plan, ser testigos de Jesús, ¿verdad? Pero ellos ya tenían el poder del Espíritu Santo. Entonces llevan el testimonio de Jesús a todas partes, eso es lo importante. Y luego dice el número 2, inicios y desarrollo. Tiene sus inicios la iglesia y el primer desarrollo en Jerusalén, centro de la historia de la salvación. Acuérdense que ahí es donde fue la pasión de Cristo, donde Jesús empieza a aparecer, sigue su ministerio, y en donde realmente se realiza el misterio pascual, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa el misterio pascual. Llega la resurrección, Él abre los cielos y Él empieza a decir que Él va a ser el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Lo que Él, a través de la conversión de su palabra, todos los demás podemos ser salvados. Y luego la primera expansión dice: la iglesia, a raíz de las persecuciones, se extiende a las regiones de Judea y Samaria. Se funda también una comunidad de Antioquía, lugar donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús, y centro de donde parten las misiones del mundo grecorromano. Ahí, si se fijan en la página de su libro, en la 129, viene un mapa, y el lado derecho, a mitad, viene en la ciudad de Antioquía. Está fuera del área de lo que es Palestina, es al norte de Palestina. Ahí de ahí es donde también se funda una comunidad, y dice que es donde parten las misiones al mundo grecorromano. Grecia y Roma estaban muy separados, pero era un imperio. Acuérdense que Roma dominaba varios imperios Roma dominaba varios imperios, y Grecia era uno de los que era más fuerte en los combates, estaban juntos. Entonces era un imperio muy grande. Y en la cita de Hechos 11 al 26 es donde se les llama por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Vamos a leerlo. Nada más lo encuentro. 11:26. Lo tengo aquí. Ok. Dice: apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. A los seguidores de Cristo se les dijeron, se empezó a decir cristianos. Y luego en el punto número 4 dice: hasta los confines del mundo. ¿Qué significa? Pues que realmente Roma era la última ciudad donde los judíos y los gentiles conocían, ¿verdad? No conocían más allá, no conocían otro continente. Para ellos esa